porque la SUNEDU ha sacado esta norma sin coordinar y sin, digamos, anunciar previamente, ha sacado esta norma prohibiendo en la práctica un programa 100% a distancia para los jóvenes que trabajan, que fueron autorizados por la propia SUNEDU. Claro, eso ¿no? me llama, y a eso me llama la inicio de atención. clases. Claro, O sea, y esa poca semana de inicio de clases, cuando ya las universidades habían matriculado a los jóvenes. Entonces, en verdad, es bien delicada la decisión que ha tomado la SUNEDU, que esperemos que pueda revisarlo. Para hablar sobre eso estamos en la comunicación en estos momentos con el exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, el señor Jorge Mori. Señor Mori, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Por favor, en precisión, ¿qué significa esta nueva disposición de SUNEDU respecto a la prohibición de las clases virtuales al 100%? La SUNEDU durante la pandemia autorizó programas especiales para la gente que trabaja y que son mayores de 24 años, que se puedan ofrecer programas de pregrado 100% a distancia. Solamente para los jóvenes que trabajan y que son mayores de 24 años, ¿no? Esas autorizaciones se dieron del año 2020 al 2022. Y las universidades que lograban esta autorización era porque cumplían las condiciones básicas de calidad. O sea, son programas que han sido autorizados por la SUNEDU porque cumplían condiciones de calidad. Pero como repito, estaban destinados a los jóvenes que trabajan y que son mayores de 24 años, porque como sabemos, frente a la crisis económica, hay miles de jóvenes que ahora tienen que trabajar para poder estudiar, ¿no? Entonces, estos programas autorizados para este grupo de jóvenes ahora se han visto perjudicados porque la SUNEDU ha sacado esta norma sin coordinar y sin, digamos, anunciar previamente, ha sacado esta norma prohibiendo en la práctica un programa 100% a distancia para los jóvenes que trabajan, que fueron autorizados por la propia SUNEDU. Claro, eso, ¿no? me llama, eso me llama la inicio atención. De clases. Claro, o sea, y esa poca semana de inicio de clases, cuando ya las universidades habían matriculado a los jóvenes. Entonces, en verdad, es bien delicada la decisión que ha tomado la SUNEDU, que esperemos que pueda revisarlo, sobre todo pensando en el proyecto de vida de estos jóvenes que, como te repito, por razones económicas tienen que trabajar para estudiar. Claro, y eso justamente es lo que me llama la atención. Yo creí en su momento, cuando leí esta información de SUNEDU, que esto básicamente se iba a aquellas universidades que bajo la modalidad de presencial, bajo una circunstancia extraordinaria, decía, bueno, entonces vamos a hacer clases virtuales, cosa que antes no pasaba. Antes, si no podías llevar la presencial, simplemente parabas las clases y luego la retomabas. Pero luego, aprovechando la situación de la pandemia, las universidades no podían la presencial y ciertos cursos, ciertos temas, ciertos hasta ciclos los llevaban de forma virtual. Yo creí que se enfocaba en ese contexto. Por eso le decía en la introducción de la entrevista, si es que esto terminaba alterando también a la modalidad 100% a distancia que muchas universidades están ofreciendo como plan de estudio justamente para gente que trabaja, pero que también quiere profesionalizarse. Sí, y creo que es bien importante de explicar. Este cambio que se dio durante la pandemia, que tuvo muchos problemas, se llamó educación remota de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los programas que eran presenciales tuvieron que pasar, digamos, a una modalidad virtual, pero luego tenían que pasar a regresar a la presencialidad porque la SUNEDU los había autorizado para una modalidad presencial, pero que por la situación de la pandemia tuvieron que pasar. Y para eso la SUNEDU sacó una normativa específica sobre la educación remota de emergencia. Lo que estamos hablando es otro tema, que es la SUNEDU, a la par de esta educación remota que se dio, también autorizó programas que cumplían condiciones de calidad para los jóvenes que trabajan y mayores de 24 años. Por eso que la norma que ha sacado hace 2 días la SUNEDU cita justamente esta excepción que se dio en una resolución, la 138 del 2022. Entonces, creo que la SUNEDU tiene que explicar con claridad sus propias normas, porque en realidad está confundiendo y generando preocupación a cientos de miles de jóvenes cuya única alternativa eran estos programas especiales para la gente que trabaja por razones diversas, no solamente por razones económicas. Muchas veces una madre de familia que es soltera no puede dejar a su hijo para poder ir a una universidad y tiene que llevar una educación a distancia de calidad.
jóvenes que trabajan, que tienen regímenes de trabajo, que tienen que hacer viajar permanentemente, la educación a distancia es una solución. O sea, recordemos que la educación a distancia es una alternativa que con condiciones de calidad permite un mayor acceso a la educación superior para aquellos jóvenes que no pueden. Señor Mori, a ver, vamos haciendo un poco de pedagogía jurídica, de explicar, porque a veces los términos que utilizan, los conceptos que ponen en un párrafo de una norma, es poco entendible. A veces terminamos en una confusión. Yo quiero un poco citarlo textualmente para la gente que en estos momentos nos está escuchando, nos está viendo y que está preocupada con esta información, porque su plan de vida es un plan de vida, no solamente se trata de un plan de estudio. Voy a estudiar en 5 años, voy a hacer esta asignatura, no, es parte de tu plan de vida. ¿A qué aspiras? ¿Quiero ser abogado? ¿Quiero ser la carrera que hayan optado? En la modalidad a distancia, 100% a distancia, para que de esa forma no puedan afectarse ni económicamente ni académicamente en su plan de desarrollo de vida, que todos tenemos derecho. Pero quiero citar un poco porque esta norma, a partir de la entrada en vigencia, se dice de esta norma, se eliminó la excepción planteada en el numeral 4.3. Usted me explica, por favor, de qué trata. De las disposiciones relacionadas con la población adulta mayor de 24 años y la posibilidad de usar entornos con un componente de 100% de virtualidad. Luego quiero citar lo que dice textualmente la norma. Por consiguiente, dice la norma, todos los programas de pregrado en la modalidad a distancia mantienen a la fecha de entrada en vigencia de la referida resolución un componente presencial, con excepción de aquellos programas que son diseñados especialmente para los internos de los establecimientos penitenciarios del territorio nacional. ¿Esto qué significa? Significa que en el Perú, desde el 2020, la educación a distancia como tal solamente se puede dar hasta un 80%. Pero se estableció una excepción para los jóvenes que trabajan y que eran mayores de 24 años. La SUNEDU dijo, la educación a distancia en el Perú, efectivamente, solamente puede ser un 80% de créditos virtuales y un 20% de presencialidad. Pero, excepcionalmente, vamos a autorizar programas para jóvenes que trabajan y jóvenes de 24 años, lo que algunas universidades llaman la EPE o el CEPEL, que son estos programas especiales para la gente que trabaja. Para eso vamos a dar una excepción y ellos sí pueden llegar al 100% virtual, porque obviamente atienden a sectores sociales que se les hace muy difícil poder ir a un campus. Entonces, tú has explicado y has leído la parte medular de esta norma, porque ellos lo que hacen referencia es que a esa excepción de esos programas para jóvenes que trabajan ya no tienen validez. O sea, ahora todos van a tener que ir al 80%, obligándolos a ir un año presencial a jóvenes que se habían matriculado en programas 100% virtual. Entonces, sin duda, como tú bien señalas, afecta el proyecto de vida y por eso nosotros desde CAPES estamos, digamos, en los medios de comunicación explicando que los afectados son aquellos jóvenes que están en estos programas que excepcionalmente autorizó la SUNEDU cumpliendo condiciones de calidad, ¿no? Entonces, es justamente a este sector que trabaja y que son mayores de 24 años y que la SUNEDU misma autorizó lo que ahora la SUNEDU está desconociendo. Pero el titular de la SUNEDU, Manuel Castillo, él sostuvo lo siguiente. La prohibición de programas de pregrado 100% virtuales, dijo él, busca garantizar que los estudiantes universitarios tengan acceso a una formación presencial que fomente el desarrollo de habilidades prácticas, el trabajo en equipo y la interacción directa con sus docentes y compañeros. ¿Esto en la práctica resulta favorable entonces, según la lógica de SUNEDU? A ver, hay educación a distancia buena y mala. Hay educación presencial buena y mala. O sea, ya a estas alturas, luego de todo el proceso de COVID y la transformación digital que estamos viendo en el mundo, lo que evidentemente hay es una educación a distancia que cumpla condiciones de calidad y hay otra que no. Y para eso está la SUNEDU. Entonces, la SUNEDU tiene que evidentemente supervisar que se cumplan las condiciones básicas de calidad, pero no prohibir la educación a distancia. En la práctica lo que está haciendo es prohibirla. Y eso, digamos, no es correcto. Entonces, creemos que en realidad la SUNEDU tiene que establecer condiciones básicas de calidad, puede supervisar y tiene que supervisar y fiscalizar que estos programas se den con calidad. Eso no está en discusión. Pero lo que está haciendo la SUNEDU en la práctica en realidad es prohibiendo
que se puedan dar estos programas 100% virtuales, afectando el proyecto de vida de estos jóvenes que trabajan para poder estudiar. Ya, pongamos en una línea de validez lo que dijo el titular de SUNEDU, que necesitas, en cierto modo, una interacción, un feedback constante entre el docente y el estudiante, porque se trata de una formación profesional que va a definir tu vida. ¿Esto no debía haber hecho de forma progresiva? Si ya en su momento autorizaste para que se dé la virtualidad al 100% con una formación universitaria a distancia, ¿no debía haber hecho la SUNEDU haber tomado una decisión progresiva de retorno a presencialidad y no aplicarlo a rajatabla como en este momento lo está haciendo? Y no 2 semanas antes de empezar clases, cuando ya tienes jóvenes matriculados, ¿no? Las decisiones tienen que pasar también por un impacto regulatorio, ¿no? O sea, se tiene que medir el impacto de a quién vas a perjudicar con esta medida. Si había una preocupación real por la calidad, de acuerdo, tómalo tomando las previsiones del caso para no afectar el proyecto de vida de nadie, ¿no? Como te digo, creo que en este caso la SUNEDU se ha apresurado en sacar esta norma y lo ha sacado a inicios de marzo, o sea, en el peor momento que podrías haberlo sacado, ¿no? O sea, porque en realidad, como te digo, ya tienes miles de jóvenes matriculados en estos programas y que ahora han quedado en el aire porque no saben si van a poder continuar, porque que tú le digas a un joven que trabaja que ahora va a tener que ir 1 año presencialmente, probablemente se le va a dificultar terminar su carrera y con eso también dispara la deserción universitaria. Entonces, la decisión que ha tomado la SUNEDU es muy delicada, pensando en los proyectos de vida de estos jóvenes que trabajan para poder estudiar. Como tú bien lo señalas, este tipo de medidas se pueden hacer, pero de manera progresiva, en diálogo con las universidades, porque acá hay un tema también importante. La SUNEDU no está reuniéndose con los gremios de universidades, no está aceptando reuniones técnicas con las propias universidades que tienen que ofrecer el servicio universitario. Más allá de la foto y de la ceremonia, en realidad la SUNEDU tendría que recibir a los gremios de universidades que le están pidiendo reuniones y que lamentablemente esta promesa de puertas abiertas no se está cumpliendo. Y la norma que ha salido hace 2 días es una muestra de ello. Porque si ellos hubieran escuchado a las universidades, se darían cuenta que en realidad están perjudicando a miles de jóvenes que trabajan para estudiar, ¿no? Claro, porque... Y hay otro tema adicional, ¿no?, en esto. Y es que las tendencias internacionales, ya no hablamos de los países desarrollados, estamos hablando en la región, apuntan a promover una educación a distancia de calidad. Pero aquí estamos viendo el futuro con retrovisor, ¿no? O sea, estamos limitando la educación a distancia en un contexto donde en realidad la educación superior está yendo hacia una semipresencialidad o una educación a distancia, por diversas razones, ¿no? Pero globalmente se está moviendo la educación superior y lo que están haciendo los países sí es garantizando condiciones de calidad, trabajando el tema de acceso a Internet, ¿no? Pero no prohibiéndolo. En realidad solamente en el Perú se prohíbe la educación a distancia en un contexto de transformación digital de toda la educación superior en el mundo, ¿no? Ciro Mori, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchísimas gracias.